Muchas gracias por la presentación, por tus cariñosas palabras. Muchas gracias a todos los presentes. Cuando vengo aquí siempre lo digo, pero es que siempre es cierto, siempre es verdad. A mí me encanta venir a Barcelona y mucho más si me encuentro entre los amigos de Somatemps. Para mí es un verdadero placer. Espero que vosotros no digáis lo contrario de mí después de la intervención. Efectivamente, yo no sabía de qué iba la intervención de la precedente, la de Raúl Quirós, y a medida que yo le iba escuchando, pues me he quedado muy gratamente sorprendido, porque la verdad es que ni parece que nos hubiéramos puesto de acuerdo, parece que lo hubiéramos hecho adrede. Y ya veréis cómo a lo largo de la charla voy a hacer referencia a instituciones, a conceptos que Raúl ha mencionado. No os puedo garantizar que mi nivel académico científico sea como el suyo, pero bueno, sí que os aseguro que haré lo que pueda. Y por otra parte, mi editor, que está presente en la sala, me recuerda que los libros que se han mencionado en la presentación están a la venta en el stand de libros. Bien, vamos a ver. El título que le hemos puesto a la charla de hoy, pues se puede enfocar de varias maneras, porque aquí en la diapositiva hay una variante: más globalismo, más separatismo. Y es que es verdad, porque también podemos decir al revés: cuanto más independentismo, más globalismo. Bueno, al final lo que pretendo trasladaros es que el globalismo, que ahora entraremos en exactamente lo que se trata, aunque Raúl ya ha apuntado muchísimo, tiene distintas manifestaciones, distintos epifenómenos a lo largo de los países, en los distintos continentes, y concretamente en España ese globalismo se manifiesta, entre otras cosas, en la fiebre nacionalista, indepe, que hemos vivido en los últimos años y que seguimos viviendo. Vamos a ver si yo me entiendo con este ordenador. Sí. Vale. Vamos a aclarar algunos conceptos para intentar no perdernos, o por lo menos intentaré no perderme yo, porque si me pierdo lo llevamos claro todos. Vamos a ver. Tradicionalmente, cuando se hablaba de relaciones internacionales, había un sujeto. Un solo sujeto era el protagonista de las relaciones internacionales, que eran los estados. Los estados independientes, los estados soberanos. Mayoritariamente los reinos firmaban alianzas entre sí o se declaraban la guerra unos a otros. Bien, colaboraban de distintas maneras, firmaban alianzas, las rompían. Bien, estos eran los protagonistas de las relaciones internacionales. Circunstancia que, bueno, pues poco a poco ha ido cambiando con el tiempo. Las reglas que ellos utilizaban en esas relaciones internacionales son lo que conocemos hoy como derecho internacional público. Bien, pero esto en gran medida no es que ya no esté vigente, no es que no sigan siendo los estados soberanos sujetos de las relaciones internacionales, pero ya no son actores exclusivos y las cosas pues han ido cambiando. Por ejemplo, en el siglo XX emergen y llegan a convertirse en mayoritarios, numéricamente mayoritarios e incluso también en influencia, las organizaciones intergubernamentales o organizaciones internacionales públicas como actores del derecho de las relaciones internacionales y, ya digo, aparte de su tremenda proliferación numérica, hay que considerar su enorme influencia, su enorme peso dentro de esas relaciones internacionales, que llega a sustituir o llega a competir con ventaja con los estados soberanos. Bueno, aquí os pongo tres, pero evidentemente existen, ya digo, muchísimas organizaciones intergubernamentales o organizaciones internacionales de carácter público.
La ONU, la OPEP, la OTAN, bueno, son asociaciones de estados que se establecen por un acuerdo entre sus miembros y dotadas de un aparato permanente de órganos encargados de perseguir la realización de objetivos de interés común por medio de la cooperación entre los miembros. Efectivamente, esas organizaciones están formadas por estados, los que decíamos que tradicionalmente eran los protagonistas de las relaciones internacionales, pero si se me admite la expresión, estas organizaciones llegan a cobrar vida propia. Empiezan a ser autónomas incluso de los estados que les han dado vida. Antes, cuando Raúl Quirós mencionaba el surgimiento de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, y de la anécdota de la donación del suelo sobre el que se edificó su sede central en Nueva York, bueno, pues el ejemplo de la ONU nos sirve en gran medida para comprender que en realidad la ONU es mucho más que la suma de los estados, de los 196 o 197 estados que forman parte de ella. Hay otro nuevo actor dentro de las relaciones internacionales, que es la unión supranacional, que es algo distinto. Y el ejemplo más cercano para nosotros pues es el de la Unión Europea. La Unión Supranacional es un sistema, no es una asociación, es un sistema en el cual determinados estados ceden parte de sus atribuciones de gobierno, parte de su soberanía, a otros organismos internacionales. No se trata de una asociación como la OPEP, la Organización de Productores de Petróleo. En la Organización de Productores de Petróleo uno puede entrar y puede salir al año siguiente sin más. Dejará de compartir objetivos, dejará de compartir medios de producción y sin más puede salir tal cual entró, ¿no? La Unión Europea ya no es así, y bueno, hemos visto con el ejemplo del Brexit lo difícil que puede llegar a ser salir de una unión supranacional. Y de hecho, esto nos lo hicieron saber repetidas veces, como lamentándolo, pero yo creo que más bien es lamentable que cuando se constituye la Unión Europea nadie piensa en un mecanismo por el cual los estados puedan recobrar la soberanía que les pertenecía, que les pertenece en derecho, y salir de la Unión Supranacional. Efectivamente, no existe mecanismo de salida porque no está pensado como una asociación, sino como un sistema. Está pensado, enfocado hacia la permanencia. Bueno, esta nueva manera de organizar las relaciones internacionales con nuevos actores que son mucho más influyentes que los viejos estados soberanos, bueno, pues es lo que llamamos la era de la globalización. La era de la globalización que podemos definir como un proceso de desnacionalización del poder económico y financiero. Si uno de los atributos clásicos de la soberanía de los estados era su capacidad, su libertad para decidir ellos solos de qué manera iban a administrar sus bienes y de qué manera iban a procurar el bienestar de sus ciudadanos. Bien, esto ya no es exactamente así en la era de la globalización, porque no son los estados los que libérrimamente deciden cómo administrar los bienes materiales. Esas decisiones vienen de otros ámbitos superiores a los estados. En la era de la globalización y del llamado globalismo. Evidentemente son términos muy conexos, pero para entendernos yo llamo globalismo al sistema ideológico que promueve activamente, no es que se encuentre con ello y lo acepte, no, es que promueve la concentración del poder a escala mundial y la transferencia de la soberanía de las naciones a otras entidades supranacionales para conformar una estructura de poder a escala planetaria.
y para lograrlo propaga un conjunto de ideas que de manera directa o indirecta conllevan a la disolución del Estado-Nación y de las libertades individuales. Esto seguro, los que hayáis estado presentes en la charla de Raúl Quirós, efectivamente, insisto, no nos hemos puesto de acuerdo, pero todo el entramado de poder mundial al que él hacía referencia y de modo tan brillante, bueno, pues es a esto a lo que me refiero cuando hablo de la era del globalismo. Estos organismos que yo aquí pongo en esta diapositiva, pues como un ejemplo, también los ha mencionado Raúl Quirós. Estos son los verdaderos actores, los que verdaderamente influyen, los que verdaderamente tienen peso en el mundo contemporáneo. No se trata de España, ni siquiera de la Unión Europea, ni siquiera de los Estados Unidos. No pensemos en el mundo contemporáneo como sometido a los Estados Unidos. En realidad los Estados Unidos tampoco son importantes. Lo que es importante es esto: el Banco Mundial, la OTAN, por supuesto el programa ideológico de la Agenda 2030, del que nos ha explicado Raúl, el Club Bilderberg, las Naciones Unidas, por supuesto. Estos son los verdaderos actores que cuentan en la escena internacional y son los que diseñan nuestro presente y, lo que es peor, nuestro futuro. Vamos a hacer un poco de moviola. Este es el mundo en el que vivimos, pero se puede decir que tiene un punto de arranque que es 1989, cuando en la foto veis una de las escenas icónicas de la caída del muro de Berlín, y esto supuso el fin de la Guerra Fría, el fin del enfrentamiento entre dos bloques de poder hegemónicos en el mundo, y la entrada en un nuevo paradigma en el que todavía estamos y que no estamos muy seguros de a dónde nos puede llevar. Se inicia, aquí os pongo la hegemonía de los Estados Unidos simplemente por un detalle, si queréis, de relevancia meramente numérica. Hasta 1989 y desde 1945 había dos grandes superpotencias que luchaban por imponer sus respectivos sistemas ideológicos, sistemas de producción económica, sistemas de organización política, y a partir de 1989 se inicia el declive y muy pronto la desaparición de la Unión Soviética, con lo cual solo queda uno. Pero cuando digo hegemonía absoluta de los Estados Unidos, bueno, si puestos a ser rigurosos, tal vez deberíamos decir que es la hegemonía del liberalismo económico y político, es la hegemonía del sistema capitalista, no tanto de los Estados Unidos, que digo que en realidad no son tan importantes como tendemos a creer. Esto sí es una imagen muy de nuestra época, pero tiene más de propagandístico que de verdaderamente real. Bien, lo que sí es cierto es que este fin de la Guerra Fría, esta entrada en la nueva era de la globalización, supone también la era de la disgregación. No se trata ya solamente de que los nuevos actores de las relaciones internacionales, las organizaciones internacionales, todo esto que os he mencionado al principio, sean más relevantes que los estados soberanos, sino que además comienza, al menos en determinadas zonas del planeta, un proceso de disgregación, de atomización de los viejos estados. Digamos que es la manifestación más plástica, más evidente, de la decadencia del viejo estado soberano. Vamos a ir un poco rápido, pero fijaos que ocurre en medio mundo y hay un montón de ejemplos. Empezando por 1990, en que Namibia, que era la vieja colonia africana, el África del sudoeste, bueno, pues la vieja colonia esta de Namibia, administrada por Sudáfrica, se independiza, después de una guerra, por supuesto, y de una guerra
bastante cruel, como son las guerras africanas en general. En 1990, ya lo mencionaba antes de pasada, pues comienza el fenómeno no solo de la decadencia de la Unión Soviética, de su pérdida completa de relevancia, sino de su desaparición física de la propia Unión Soviética. Ese año de 1991, Kirguistán, primero hay una mini guerrita, si me permitís hablar de una guerra en términos así hasta cierto punto frívolos, y luego, después de la guerra y de la conseguida la independencia, comienza un periodo de violencia interétnica. Sobre todo, voy a hacer referencia a este palabra de la violencia interétnica, que tiene una traducción al cristiano mucho más sencilla, ¿no? En las antiguas repúblicas soviéticas, una vez conseguida la independencia, al menos en algunas de ellas, se producen fenómenos de violencia, por supuesto, y sobre todo de discriminación jurídica, de violación de derechos para los ciudadanos de etnia rusa, de etnia y de lengua rusas, asentados en esas repúblicas que de la noche a la mañana se convierten en independientes. Primero Kirguistán, ese mismo año Moldavia. Moldavia es un cachito de Rumanía que don José Stalin se quedó como botín después de la Segunda Guerra Mundial. Como el comunismo tiene algo de antinatural, o bastante de antinatural, pues a algún soviético se le ocurrió la brillante idea de que, a partir de la incorporación a la Unión Soviética, la República de Moldavia, donde evidentemente se habla ruso, donde evidentemente se habla rumano, porque la población es rumana, pues a partir de ese momento se debía dejar de escribir el rumano, que es una lengua romance, con alfabeto latino, que es lo suyo, que es lo natural, que es lo propio, y obligatoriamente por decreto se empezó a escribir el rumano, al que se le llamó moldavo, con alfabeto cirílico. Podemos llamarlo extravagancia, podemos llamarlo cretinismo, no sé, podemos denominarlo de distintas maneras, ¿no? Pero, y de hecho, en Moldavia hay una permitidme la anécdota, hay una expresión popular cuando alguien finge trabajar, pero en realidad solamente está moviendo papeles encima de la mesa y no pega ni chapa, pues se le dice: tú lo que pasa es que estás traduciendo del rumano al moldavo. Bueno, pues sí, efectivamente se refiere a esto. El caso es que la República Soviética de Moldavia también, después de varios choques armados y una violencia reducida, pues accede a la independencia. Y en ella sigue. Inmediatamente después se independizan las repúblicas del Cáucaso, Georgia, Armenia y Azerbaiyán, y eso desata la caja de los truenos. Ya hemos visto varias guerras, dos, creo recordar, entre Armenia y Azerbaiyán. La primera la ganó Armenia, la segunda la ha ganado Azerbaiyán. En Georgia ha habido repúblicas pobladas por gente de origen étnico ruso que se han independizado, al estilo de las del Donbass en Ucrania, etc. Bien, el caso es que estos independentismos lo que garantizan, el bienestar de sus ciudadanos está por demostrar, pero lo que garantizan es violencia, destrucción, muerte, eso sí está garantizado. Ese mismo año, Turkmenistán, Uzbekistán, Kazajistán, Bielorrusia y Ucrania. Yo he recurrido a los mapas, como estamos entre amigos, puedo haceros una confidencia, ¿no? Los que estudiamos el bachillerato hace algún tiempo, pues, claro, cuando lo estudiamos nosotros no existían estos países. Entonces, a mí, personalmente, seguramente a vosotros no, pero a mí me resulta muy difícil, cuando hablo de estos países, hacerme una composición y ver dónde están ubicados, con lo cual pues yo he recurrido a poner estos mapitas. Se independiza la última república yugoslava que quedaba unida en federación, que unía a Serbia y a Montenegro. Bueno, pues Montenegro es un país minúsculo que difícilmente alguien puede creerse que puede llegar a ser un Estado soberano. Puede ser Estado, pero soberano seguro que no lo va a ser. Es un territorio pequeñísimo, ¿vale? Pues después de un referéndum legal,
acceden a la independencia. El caso de Kosovo es distinto. El caso de Kosovo también es una antigua república, en realidad es parte de Serbia, forma parte de la antigua república yugoslava de Serbia, o formaba parte. Ahí surge un conflicto guerrillero en el año 98 y surge por una sencilla razón, porque la región de Kosovo, que como veis está encajada entre Serbia al norte, al nordeste y al suroeste Albania, bueno, pues esa región de Kosovo durante años había tenido una afluencia constante, permanente, masiva, de población albanesa. Población albanesa que paulatinamente, bueno, pues van albanizando lo que era el territorio de Kosovo. Kosovo era, en su origen, no sé, aquí diríamos más castizo que el chotis, pues era más serbio que ningún otro territorio serbio. Era tan español como Covadonga. De hecho, bueno, en Kosovo se libró la batalla por la que definitivamente Serbia quedó sometida al Imperio Otomano. Bueno, pues un territorio eminentemente serbio se convierte paulatinamente en kosovar, en razón de la población que va fluyendo. Esa población decide emprender un camino independentista por las malas, mediante la creación de una fuerza guerrillera. ¿Os acordáis de ella? Salía mucho durante una época en la televisión, el UCK, que bueno, en realidad era una banda mafiosa que se nutría con dinero del narcotráfico y que bueno, llegan a convencer a los poderosos de este mundo de que lo que en realidad les conviene es favorecer esa independencia. Los convence, y no los Estados Unidos, como decía, las organizaciones internacionales son más importantes hoy en día que los Estados, no los Estados Unidos sino la OTAN, inicia una agresión ajena a todo principio de derecho y de razón contra Serbia, hasta doblegar la resistencia de las autoridades serbias y bueno, después de 1999 se produce un periodo, sucede un periodo en el que es administrada la región de Kosovo por un mandato de la ONU, es decir, como si aquí un buen día la OTAN bombardea, pues no sé, Madrid, por ejemplo, hasta que Madrid accede a conceder la independencia al País Vasco o a Cataluña, y no se sabe cómo, de repente, pues se inicia un periodo transitorio en el que Cataluña o el País Vasco son administrados, desde luego no por Puigdemont, sino por la ONU desde Nueva York. Bien, pues estas cosas son las que suceden en la época del globalismo, y esto fue lo que sucedió con Kosovo y Serbia. Afortunadamente hay 115 estados que no reconocen la República de Kosovo, entre otras cosas porque es un estado, es un narcoestado, y es un estado pirata y gamberro. Es un estado que no tiene moneda oficial y usa, contra toda lógica y contra todo derecho, usa el euro como moneda oficial. Y vamos, básicamente la principal fuente de ingresos del PIB kosovar es el tráfico de drogas. Es una gran base de distribución de drogas en el corazón de Europa. Alguien podría preguntarse, ¿y en realidad a la OTAN ¿qué más le daba, o a los Estados Unidos qué más le daba que Kosovo siguiera unida a Serbia o no? Bueno, pues algo sacó del tema. Primero, abundar en el proceso este que estamos viendo de atomización de viejos estados soberanos, y en segundo lugar, la mayor base militar de los Estados Unidos en todo el mundo está actualmente en Kosovo. Ese es el peaje que hay que pagar a los grandes de este mundo para que accedan a tus caprichos. Por cierto, esta fotografía es curiosa, la he buscado adrede. Los manifestantes son kosovares, albano-kosovares,
que hacen ondear banderas de la República de Albania, de la vecina República de Albania. Pero fijaos, la banderita, que no sé si la apreciáis bien, pero bueno, tiene la bandera de los Estados Unidos en la multitud enfervorizada. Bueno, pues está diciendo el Made in the USA. Bueno, gracias. Estamos terminando. En 2011 se produce la independencia de Sudán del Sur, ¿no? Se parte un trozo de la República de Sudán, después de también un conflicto guerrillero muy largo. Sabéis que el norte es mayoritariamente musulmán, el sur es, bueno, cristiano y animista, a partes iguales y a veces mezcladas, y al final, pues después de esto se accede a un referéndum y se celebra en el 2011 y se convierte en un Estado independiente. Fijaos en este dato, que sí que para mí es muy revelador. Desde 1989, desde ese momento en que cae el muro de Berlín, y yo he utilizado como fecha tal vez un poco arbitraria, pero al menos significativa, del comienzo de la era del globalismo, de todas las guerras que existen en el mundo y de las cuales el telediario nos habla de una pequeña parte de ellas, hay guerras de pobres que no le interesan a nadie y en Occidente dejamos que se maten tranquilamente porque a nosotros nos da igual. Con venderles armas es suficiente. Bien, pues de todas las guerras que existen y que han existido en el mundo desde 1989, solo el 5% ha tenido lugar entre los viejos actores que mencionábamos de las relaciones internacionales. El resto son desintegraciones. Son conflictos religiosos, son conflictos lingüísticos, son conflictos étnicos los que provocan estas guerras. No es un Estado que le declare la guerra a otro. Y la inmensa mayoría de los 9 millones de muertos víctimas de conflictos bélicos, pues responden a esto, a la locura desintegradora de Estados nacionales. Y seguimos. Esto nadie dice que se haya detenido. La fase en la que estamos parece evidente, lo he dicho y ahora expresamente lo recalco, ¿no? Se trata de debilitar a los estados, más de lo que ya están, de disgregarlos, de fraccionarlos, si no son muy colaboradores con el nuevo orden mundial, se les desintegra directamente. Y suprimir las instituciones comunitarias naturales, eso dentro de cada sociedad política, utilizando la terminología de mi predecesor Raúl Quirós. Suprimir las instituciones comunitarias, que es lo que une verdaderamente a las personas. Lo que une es la familia, lo que une son las relaciones vecinales, lo que une son las relaciones laborales, eso une a las personas, crea vínculos, crea en definitiva solidaridad de unas personas con otras. Bien, pues el globalismo trata de disolver todo esto. Por cierto, un detalle, como habéis oído en la presentación, a mí me gusta mucho el derecho constitucional y algo entiendo de ello. Un detalle anecdótico. Hasta 1978, en realidad hasta hace muy pocos años en que Bolivia tuvo una nueva constitución, redactada, por cierto, por un jurista valenciano, es una cosa curiosísima, pero bueno, hasta que hace unos pocos años Bolivia tuvo una constitución nueva, solamente en la historia del constitucionalismo, que arranca con la Constitución de los Estados Unidos en las finales del 18, solamente hay 3 ejemplos, 3, de constituciones que reconozcan la existencia de nacionalidades en su seno. Uno era la Unión Soviética, otro era Yugoslavia y el tercero es España, no digo más. Bien, decía que los objetivos son estos: debilitar los estados, disgregar las naciones y abolir las instituciones comunitarias naturales, con un propósito muy claro, y nada casual. Es que entre la élite global
ese pulpo de organizaciones, de entidades, de organismos, de consejos, de fundaciones, a los que hacía alusión Raúl y yo también he mencionado al principio, entre la élite y el individuo no exista nada. O dicho en otras palabras, que el individuo aislado, atomizado, quede perfectamente sometido a la élite global. Por eso, cuando en los fenómenos disgregadores, al menos los que más cerca tenemos, los españoles, se articulan sobre un discurso identitario, identidad tiene una raíz latina, idem, que quiere decir lo mismo. Con lo cual, identidad lo que está haciendo referencia es a aquello que hace que yo me reconozca igual, idéntico, a otro o a otros. Entonces, estos fenómenos disgregadores se articulan sobre un discurso identitario. Pero las manifestaciones que vemos son contradictorias, ¿no? Porque aquí, durante la efervescencia del procés, que es algo que a vosotros os atañe muy de cerca, os toca muy de cerca, pues esa permanente invocación al identitarismo, a lo propio catalán, se conjugaba con un fenómeno, en realidad, cosmopolita, que hasta en el plano estrictamente conceptual es lo más opuesto al identitarismo, globalismo, cosmopolitismo, identitarismo. Bueno, pues son diametralmente opuestos y, por supuesto, autoexcluyentes. Pero aquí lo que veíamos es que, bajo una retórica identitaria, lo que estábamos viendo era lo contrario. De hecho, vosotros seguramente lo conoceréis mejor. Hay una fundación, esta fundación Nous Catalans, creo que surge a instancias de la Generalitat, creo, o promovida por gente próxima al gobierno de la Generalitat. Bien, en cualquier caso, lo que se trata es que es una fundación promovida por los identitarios más rabiosos y destinada a vaciar de contenido la identidad catalana, diluyéndola en un magma global. Vemos distintos ejemplos, ¿no? Incluso, la verdad es que resulta curioso que los identitarios escriban pancartas en árabe. Bueno, en árabe o en el idioma que sea este, no, pues veo que está escrito en caracteres cúficos, es lo único que sé. Pero bueno, no deja de ser, vamos, una auténtica antinomia. Que junto con banderas catalanas ondeen banderas de Pakistán, es una cosa un poco extraña, por lo menos a mí me parece extraño. Aquí vemos otra vez pancartas de la fundación esta Nous Catalans. Os pongo un ejemplo de mi pueblo. Esto lo saqué, esta fotografía la saqué yo mismo, pues cuando hace unos años acudí al cementerio de Valencia y me encontré esto. Esto a vosotros os puede resultar en principio muy familiar, un cartel señalizador, la señalética que se dice ahora, un cartel señalizador oficial de una administración pública, escrito, iba a decir solo en catalán, bueno, solo en catalán no, digamos que no está escrito en una de las dos lenguas cooficiales, pero junto a la nomenclatura en catalán, Ajuntament de València, Cementeri Municipal, vemos una anotación que dice Cementeri Musulmán y abajo hay, pues eso, también una frase con caracteres cúficos, me imagino que pone cementerio musulmán, pero en árabe, supongo. Y debajo pone cementeri jueu. Y lo mismo, una inscripción con caracteres hebreos. Entonces dice, bueno, a ver, yo puedo entender que en un arranque de furia identitaria,
que es lo que estábamos comentando hace unos minutos, los señores de Compromís, estos de la Mónica Oltra, que tan famosa se ha hecho. Bueno, pues yo entiendo que los señores de Compromís erradiquen de la señalética oficial el uso del castellano. Vale, me puede gustar más o menos, pero lo entiendo. Ahora, lo que ya no me cabe en la cabeza, alguien tendría que explicármelo, y explicármelo detenidamente, porque si no me temo que no lo comprenderé, es qué hace en un cartel oficial una inscripción en árabe y otra en hebreo. Lo que hace, en definitiva, es lo que hace unos minutos comentaba yo, que bajo la apariencia de furia identitaria, en realidad lo que estamos es en una orgía de cosmopolitismo que lo que favorece es el globalismo. Aquí otro ejemplo también de mi pueblo. Vemos esto es una parada de autobús y de una línea nueva donde alterna catalán, bueno, en variante valenciana, por eso en vez de aquí dice así. Bueno, pues se alterna el catalán con el inglés. Pero que el inglés es oficial en Valencia. No, evidentemente el inglés no es oficial en Valencia, pero es la lengua del globalismo. No es la lengua de Inglaterra, no es la lengua de los Estados Unidos, el inglés es simplemente la lengua del globalismo. Aquí tenéis otro ejemplo, este ejemplo es de Barcelona, donde con el catalán alterna el inglés. Bueno, estos se supone, responde, esto es una institución privada, pero responde a esta ideología globalista. Bajo esta apariencia de furia identitaria, y no solamente apariencia, hemos visto que el fenómeno de la disgregación de estados no tiene nada de aparente, es completamente real, y a veces real con un coste en sangre elevadísimo. Pero que en realidad lo que se está imponiendo es otra cosa distinta. Por cierto, el identitarismo no solamente afecta al identitarismo nacional o cultural. Vivimos en la era de las nuevas identidades, que lo que favorecen en última instancia es esta atomización de la sociedad, no ya solamente de los estados, sino de la sociedad dentro de cada estado, para debilitar la cohesión interna. Vivimos en la era de las identidades, por supuesto, culturales, lingüísticas, también étnicas, por supuesto, sexuales, últimamente, que además la identidad sexual se ha convertido, por lo visto, en un pozo sin fondo del que no paran de surgir. Antiguamente habríamos dicho, y probablemente con mucha razón, no paran de surgir aberraciones nuevas una tras otra cada día. Pero ya no hablo de aberraciones, sino hablo de auténticas patologías psíquicas, ¿no? Pero bueno, el caso es que se convierten en identidades. Yo hace poco veía una fotografía de una señorita, o señora, no sé, una mujer en Estados Unidos que estaba enamorada de un determinado modelo de avión de la casa Boeing. Y decía mantener relaciones sexuales con una maqueta a escala reducida del Boeing, ¿no? Claro, esta persona no tiene una identidad sexual de ningún tipo, lo que tiene es una patología que debe ser atendida por un profesional de la psiquiatría, por supuesto. Pero bueno, en cualquier caso, lo que sí es cierto es que en las sociedades, dentro de ellas, los individuos, ya no las personas, los individuos cada vez tenemos menos en común unos con otros. Hablaremos en catalán o hablaremos en suajili, eso es lo de menos. Lo cierto es que cada vez tenemos menos en común unos con otros mediante el proceso de multiplicación indefinida de identidades y de identidades de todo tipo. Y el objetivo final es el que he aludido durante la exposición. Es que entre nosotros, entre el individuo, el pobrecito individuo aislado, inconexo, suelto en el mundo, y la élite global, no exista nada que amortigue, que haga de colchón, que incluso que dé cohesión meramente afectiva
a las personas, porque cada vez tenemos menos en común unos con otros. Bien, lo que sí es cierto es que, al menos según mi modo de entenderlo, el fenómeno separatista, indepe, ultranacionalista, como queramos llamarlo, no es más que una manifestación concreta, es un fenómeno particular del globalismo, ¿no? Mediante el cual estaremos, si nadie lo remedia, muy pronto sometidos a una oligarquía que probablemente a buena parte de ella ni siquiera lleguemos a conocer. Muchísimas gracias.